jóvenes, mujeres de todas las edades y personas con discapacidad. Este programa promueve la creación de empleos desde dos modalidades. Primero, con un beneficio económico que recibirán las empresas que aumenten su planilla y se comprometan a mantener a estos trabajadores en sus puestos al menos por un año, con incentivos equivalentes cercanos al 1,5 millones de colones por cada persona contratada en el marco del programa por una única vez. La segunda modalidad en la discusión política nacional, el INA y el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la OIT, iniciarán un programa de tecnologías de la información y la comunicación e industria médica. Según el Poder Ejecutivo, esta iniciativa requiere de la participación de la empresa privada y por esa razón se presentó este tema. Antes de hacerlo público, previamente se le presentó al Consejo Directivo de la UCAEP, a la Cámara de Exportadores y a otros sectores productivos que así lo habían solicitado. A partir de hoy, la unidad ejecutora inicia una campaña de divulgación del programa para promover la participación de empresas y la inscripción de potenciales trabajadores. Para tratar a profundidad de este tema, como decíamos, está don Víctor Morales Mora, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y tenemos también en la línea a don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, que nos va a atender vía telefónica para participar de esta discusión. Doña Laura. Buenos días. 1.456.000 colones para cada empleado que una empresa, sea mujer, persona con discapacidad o joven, que una empresa contrate. ¿Estaría dispuesto el gobierno a pagar? Que se emplee por primera vez. Sí, así que es. se emplee por primera así vez. Es. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Así es un beneficio que entonces el gobierno está dispuesto a trasladar a la empresa que se inscriba, se apunte en este programa por cada trabajador con las características que ustedes ya han mencionado y que mantengan en su puesto de trabajo durante un año. Esto es un beneficio, desde luego que lo que la empresa le terminará pagando a ese trabajador a lo largo de un año es muchísimo más que eso. El programa está teniendo muy buena acogida. Imagínense que lo presentamos el lunes al mediodía y ayer en la tarde ya teníamos registradas 45 empresas y 1.800 personas interesadas, ¿verdad? Entonces, realmente hay interés. Estamos ahora en el trabajo de conectarnos con cada empresa, sentarnos con cada empresa, porque hay que firmar un convenio, ¿verdad? Eso es un tema muy formal. Con cada empresa, el ministerio firma un convenio donde se establecen las condiciones, las regulaciones, porque se trata de empleo nuevo, ¿verdad? O sea, la meta que tenemos es que con este programa, en alianza con el sector empresarial, podamos aumentar la planilla, la contratación en 30,000 personas más. Entonces, de lo que no se trata es de que una empresa tenga un trabajador y entonces lo quitó y en lugar de ese metió a uno inscrito en ese programa. No, se trata de que mantiene la planilla normal que ha tenido hasta ahora y para eso hay controles y a partir de ahí aumenta la planilla. Entonces, nos interesa, ese es el objetivo, es generar empleo. Esa es una iniciativa que se ubica dentro de los esfuerzos, las iniciativas que el gobierno impulsa en alianza con el sector empresarial para crear oportunidades de empleo y para crearlas además en sectores de la población que necesitan de un empujón, de una ayuda, ¿verdad? Que tienen números claro, fuertes, ¿verdad? Porque los sectores, las tasas de desempleo en los jóvenes, en las mujeres y en las personas con discapacidad están muy por encima de las tasas de desempleo para los hombres. En las personas con discapacidad llega a más del 70%. Al 70%, sí, ese es un dato realmente dramático, o el 16% en jóvenes, o el 12% en mujeres y el 7% en los hombres. Entonces, digamos, la existencia de esa realidad, ¿verdad?, de esa brecha, es la que nos motiva a que nos focalicemos en estos sectores, ¿verdad? Desde luego que el programa entonces apunta ahí. Con las empresas nos ponemos de acuerdo en esa población. Don Víctor, ¿y en qué áreas de la economía se está abriendo para todo? En realidad aquí estamos pensando en este caso particular, a diferencia del enfoque que estamos haciendo con la modalidad de formación dual, aquí es en realidad en todas las áreas de la economía, ¿verdad? Aquí obviamente, por la naturaleza del beneficio, estamos hablando de 1.456.000 colones, que eso equivale, digamos, a un salario mínimo de un trabajador no calificado por 4 meses con cargas sociales y a 6 sin cargas sociales, ¿verdad? O sea, insisto en esto en el sentido de que obviamente hay una contraparte del patrono, ¿verdad? Y además esto es trabajo formal, ¿verdad? Es un trabajo dentro de las condiciones del convenio. Claro. O sea, no es un trabajo informal o precario, no, al trabajador se le contrata
con todos sus derechos legales, ¿verdad? Y contrataciones de tiempo completo. Exacto, pues, con todas las condiciones de un contrato legal. O sea, el trabajador que se incorpora a la empresa por este medio será un trabajador como cualquier otro que esa empresa tiene formalmente contratado. Entonces, el objetivo es avanzar ahí. Por lo tanto, pues esto va a hacer que obviamente, posiblemente la mayor parte o la mayoría de los trabajadores son trabajadores de mano de obra no calificada, que nos interesa muchísimo, porque también ahí es donde tenemos el cuello de botella, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces que otra de las brechas tiene que ver con que personas con formación, con conocimientos técnicos de idiomas, etcétera, encuentran trabajo con más facilidad que muchachos, por ejemplo, o mujeres que no tienen la secundaria completa. Entonces, este programa también va desde luego muy dirigido en eso, porque pues, un profesional difícilmente va a ser contratado por estos montos. Entonces, en esa dirección va el programa. Es un programa que, reitero, hemos conversado con el liderazgo empresarial, ellos están interesados, pero el éxito del programa pasa por el interés, como ya se está demostrando con este número de 45 empresas que a pocas horas de haberse lanzado el programa ya se han inscrito, demuestra. ¿Y qué piensa el sector empresarial? Enrique Gloff está en la línea, él es el presidente de la Cámara de Industrias. ¿Cómo lo ve usted, don Enrique? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor ministro. Buenos días, don Enrique. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Mire, me parece en principio que suena interesante lo que se está planteando. Y vamos a evaluarlo, ¿verdad? Nosotros no lo habíamos revisado, ¿verdad? Por supuesto, en la Cámara de Industrias, independientemente de la consulta y la participación en la Alianza para el Empleo de la Unión de Cámaras. Pero yo sí quisiera, tal vez, sin el ánimo de desviar la atención, porque aquí yo creo que estamos hablando de empleo. El empleo y la generación de empleo en Costa Rica comienza por la competitividad, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde están las principales acciones que se deben adoptar para impulsar y dinamizar la generación de empleo. Tenemos un nivel importante de desempleo en Costa Rica, jóvenes discapacitados, que lo que nos dicen es no tenemos empleo. Amas de casa, jefas de hogar que nos dicen vamos a buscar empleo, tenemos 46 años, tenemos 50 años y no podemos conseguir empleo porque pues por supuesto las empresas buscan cómo darle prioridad a los jóvenes, especialmente a los jóvenes recién graduados, recién preparados, que están aspirando a conseguir empleo. Pero ¿qué hacemos con toda la población desempleada? ¿Qué hacemos con toda la población que en el sector industrial en alguna medida ha venido a menos, ¿verdad? Y que se ve sensiblemente afectada por la pérdida de competitividad del país? Y ahí voy a hacer varias reflexiones muy rápidas sobre los principales temas que afectan la competitividad del país. Y no quiero ser malinterpretado, porque sí es importante el otorgar incentivos y el crear condiciones para la contratación, especialmente de los jóvenes que están aspirando a su primer empleo. Pero yo creo que la mejor opción y las mejores condiciones de competitividad son la alternativa para la dinamización y generación de empleo. Voy a citar, costo de electricidad sigue siendo el tema más importante. Ahí yo tengo que reconocer el trabajo conjunto que hemos realizado con el Ministerio de Ambiente y Energía para generar condiciones para el establecimiento de tarifas competitivas para los grandes consumidores, que son los grandes generadores de empleo, los grandes dinamizadores de la economía, los grandes generadores de exportación, y ahí es donde se puede hacer una labor importante para generar oportunidades de empleo. El otro tema es el tipo de cambio. Mientras Costa Rica se ha vuelto uno de los países más caros para producir, aquí en Costa Rica el Banco Central no actúa. Reconocemos el esfuerzo que el Banco Central ha hecho en materia de control de inflación, pero estamos en deflación, y estamos en deflación, y lejos de ver cómo se mejoran las condiciones de costos, ¿verdad? Y se adoptan algún tipo de acciones con la capacidad de maniobra que el Banco Central tiene hoy día para ajustar el tipo de cambio y hacer el país un poco más competitivo, y que las empresas puedan contratar, puedan crecer, puedan generar empleo, el Banco Central no actúa. Y yo creo que hay muchos otros temas sobre los que podríamos conversar a lo largo del tiempo, con muchísimo gusto con el señor ministro también. Pero yo quisiera preguntarle al señor ministro qué está haciendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
para promover el empleo en esos campos concretos en donde se necesita impulsar la competitividad y no hemos logrado avances importantes, con excepción del Plan Nacional de Energía que recientemente presentó el señor Presidente de la República con participación del MINAE y que creemos que es una excelente oportunidad para crear tarifas competitivas para la industria, para dinamizar el crecimiento del sector de manufacturas. Sí, no, con mucho gusto. Lo hemos dicho en otras ocasiones y aprovechamos para reiterarlo también hoy acá. El gobierno de la República enfrenta el tema de la producción y el empleo, porque los vemos íntimamente vinculados, trabajando en 3 frentes. Un frente es al que acaba de referirse precisamente don Enrique, con el reconocimiento que él mismo está haciendo, por ejemplo, con el tema del Plan Nacional de Energía. O sea, hay un esfuerzo el decreto recientemente. Claro, del gobierno para atender el tema energético. Hay análisis interno y preocupación interna, interés en aspectos macroeconómicos, temas vinculados con tasas de interés, con tipo de cambio, que el gobierno dirá lo que corresponda en el momento preciso. Pero sí hay un interés y por lo menos los ministros que estamos participando de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo hemos recogido esa preocupación y esa inquietud del sector productivo nacional y lo hemos trasladado a las autoridades económicas del gobierno, ¿verdad? Entonces hay ahí un frente de trabajo en que estamos, el gobierno está incidiendo. Otro tema es los temas específicos de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo, en donde gobierno y empresarios atendemos temas de corto y mediano plazo, por ejemplo, todo el tema de la tramitología, ¿verdad? Entonces ahí hay una agenda vinculada con la simplificación de trámites que permitan ser más competitivas las empresas, entre otros temas. Y el tercer frente de trabajo es esto que llamamos política pública activa, o sea, medidas como esta, Mi Primer Empleo, que van orientadas a incidir de manera directa en la creación de nuevos empleos a través de programas específicos y que además van dirigidos a poblaciones rezagadas, ¿verdad? Poblaciones con las que hay que hacer acciones concretas, porque aunque resolviéramos por la vía de la macroeconomía, por la vía de tarifas, etcétera, problemas de competitividad, hay sectores que si no reciben un empujón especial, difícilmente van a poder subirse al tren del empleo de calidad. Entonces hay una visión integral del gobierno, ¿verdad?, con respecto al abordaje de un problema que tiene causas de naturaleza estructural, profunda, de raíz, y que estamos atendiéndolas en esa dirección. Y además lo hacemos con una visión de alianza público-privada, lo hacemos trabajando con los sectores productivos nacionales porque creemos que es ahí precisamente donde se va a generar el trabajo. Entonces, Mi Primer Empleo es una iniciativa concreta, clara, directa, asertiva, en la dirección que hemos apuntado. Con esto, desde luego, no resolvemos todo el problema, que hay que irlo resolviendo en cada uno de sus frentes. Don Enrique dice, bueno, hay una iniciativa positiva del gobierno, por ejemplo, con el tema de energía. Bueno, eso es un resultado concreto. ¿Y en cuánto se resuelve el problema con este programa a tratar de generar 30.000 empleos? ¿Perdón? ¿En cuánto se resuelve con este programa, Mi Primer Empleo, sí, a tratar de generar 30.000 empleos? ¿Cuánto se impacta esa cifra del desempleo? Bueno, nosotros hemos hablado de que tenemos como meta, digamos, a nivel de gobierno, al final de la administración, haber contribuido a generar 217.000 puestos de trabajo. Es una meta, digamos, gubernamental, recogida en nuestro plan de desarrollo. 217.000. Claro, esa es la meta global. 30.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Es una suma importante en ese contexto, pero además permite mover las cosas, ¿verdad? Crear 30.000 puestos de trabajo formales, al final, teniendo usted esos 30.000 trabajadores, porque una aspiración que tenemos obviamente es a que la empresa que contrata a estos trabajadores, finalizado el año, los incorpore a su planilla de manera permanente. Ese es un objetivo. Bueno, si se incorporaran 30.000 trabajadores nuevos, eso generaría alrededor de 100.000 millones en salarios, ¿verdad? Que eso genera a la economía, contribuye a que se muevan las cosas, que es al final de cuentas lo que necesitamos. O sea, cuando el presidente llama al optimismo, cuando el presidente llama en su mensaje ayer del 15 de septiembre a que no tengamos miedo, a que seamos optimistas, a que le demos espacio a la esperanza, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. O sea, nos estamos refiriendo a que empresarios, gobierno, trabajadores, académicos, medios de comunicación, realmente nos ilusionemos, realmente nos pongamos en positivo, realmente creamos
que entre todas y todos, mediante el diálogo social, mediante el trabajo conjunto, podemos sacar adelante las tareas y los grandes retos que este país tiene para mejorar las condiciones de vida de la gente. Enrique Gloff. Mire, Sí. me parece muy bien, y como le dije anteriormente, creo que es una buena iniciativa. Pero vea, el señor ministro no tiene que darle medicina a un paciente sano. Nosotros en la Cámara de Industrias estamos sumamente optimistas, sumamente positivos. Usted puede conocer de algunas declaraciones que hemos dado, particularmente en fecha reciente, en relación con condiciones que están señalando y con señales que se están dando, que nos plantean una leve mejora en el sector industrial. El sector industrial se había venido encogiendo, y el crecimiento que nosotros hemos venido teniendo en el sector industrial, particularmente en los últimos meses, ha sido sumamente lento. Y con ese crecimiento lento es muy difícil que nosotros podamos generar la cantidad de empleos que los jóvenes, los adultos, especialmente los desempleados, hoy día, sin lugar a dudas, necesitan para poder llevar su sustento a los hogares. Yo quisiera señalar que, si bien es cierto, esta es una buena iniciativa, yo creo que llegó el momento de pasar de las palabras a la acción para impulsar acciones que verdaderamente dinamicen el crecimiento de la economía. Don Enrique Gloff, cuando usted hablaba del tipo de cambio, ¿ustedes están pidiendo qué exactamente sobre el tema del tipo de cambio, específicamente? Mire, el tipo de cambio, mientras el país en sus costos ha crecido significativamente a lo largo de los años, cuando hace más de un año tuvimos niveles porque el de dólar tipo de está cambio, muy bajo. Sí, tuvimos niveles de tipo de cambio de 580 y pico colones por dólar, mientras los costos han continuado creciendo y los salarios han continuado creciendo y los costos de producción se han ido incrementando. El tipo de cambio no se ha movido, y lejos de moverse no vemos acciones por parte de las autoridades, ni del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda, no los vemos consecuentes con la realidad y el encarecimiento que los productos, especialmente productos de exportación, están teniendo en los mercados internacionales, y que han llevado a que pierda dinamismo las exportaciones del país. Y ahí es donde se genera empleo. Vemos, lejos de acciones, ¿verdad?, concretas en las instituciones para ser consecuentes con el gobierno de la República en la presentación del Plan Nacional de Energía, como irresponsablemente la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, o la compañía, y a través de ellos para el ICE, presenta una solicitud de aumento de un 35.5% de tarifas. Eso no es ni más ni menos que una pésima señal de una institución del Estado que tiene que dar un servicio eficiente, y eficiente al costo, como se dice, pero no a cualquier costo. Me parece un acto total irresponsable de las autoridades que tienen que dar el servicio eléctrico de este país. Esperemos que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos actúe en consecuencia y no permita que ese tipo de barbaridades se den, que van a sensiblemente afectar la generación de empleo y a dar por la borda todos los esfuerzos que el señor ministro de Trabajo puede estar haciendo para impulsar el crecimiento del empleo. Ahora, aprovechando que usted está ahí en línea, don Enrique Gloff, y aprovechando que aquí está el ministro de Trabajo, voy a arrancar primero con el ministro de Trabajo. Hoy hay una reunión y el tema de empleo público está ahí flotando. Hoy hay una reunión que usted va a tener en su despacho con organizaciones gremiales, don Víctor Morales. ¿Qué se va a tratar específicamente sobre el tema de empleo público? ¿Hacia dónde va a ir en la orientación de esa cita? Sí, cómo no. La señora ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, ha estado coordinando la parte gubernamental en relación con la preparación de una propuesta en este tema, donde participamos distintos ministerios. De manera que hoy lo que se pretende es que doña Olga Marta y este servidor les hagamos una presentación, ¿verdad?, representantes del sector sindical, del sector público, sobre lo que hasta ahora hemos ido avanzando, ¿verdad?, básicamente cuál es el estado
la cuestión, que ya un poco ¿verdad? se conoce. Sí, bueno, pero vamos a trabajarlo también un poquito hoy en la tarde con representantes sindicales del sector público. Entonces, en realidad, ese es el propósito básico de esta reunión del día de hoy. Hemos estado trabajando los últimos meses en esta temática. ¿Y buscarían un diálogo social como está ahora? Recientemente se hablaba aquí, Iglesia, estaba el sacerdote, el presbítero Aguiluz, e igualmente la NEP, con representación más bien Patria Justa. Un diálogo social, ¿sería este el inicio para esa propuesta? Y mantengo en línea a Enrique Gloff para ver qué respuesta tiene también el sector empresarial. El gobierno de la República promueve el diálogo social como instrumento, como herramienta para construir acuerdos razonables e inteligentes con los distintos sectores del país. Lo hemos hecho con el sector privado, lo hacemos con el sector Por eso, sindical. pero ahora en el tema de fraude, empleo público, fraude fiscal, empleo público, sí, reforma procesal laboral, ¿podrían ser esos los temas para arrancar una discusión de diálogo social en donde están polarizadas las posiciones? Desde luego, el gobierno apela al instrumento del diálogo. ¿Ven a la Iglesia como protagonista en eso o Vemos, mediadora? Desde luego que la Iglesia Católica de Costa Rica ha jugado históricamente un papel importantísimo en todos esos temas sociales, laborales, y nos parece que el liderazgo actual de la Iglesia Católica de Costa Rica puede contribuir muchísimo en la construcción de los acuerdos que como sociedad y como país requerimos, igual que los empresarios, los sindicatos, los cooperativistas, el mundo académico. Es decir, el gobierno tiene clara cuál es la ruta, la visión que construye, y en ese proceso apela al diálogo social con todos los sectores que puedan contribuir. Enrique Gloff, ¿usted participaría en esa iniciativa? ¿Cómo lo ve usted esta posibilidad de que la Iglesia sea protagonista o mediadora? Pero pareciera que se inclinaría más, eventualmente estaría resolviendo ser protagonista, de participar en ese diálogo social donde parece que efectivamente sobre estos tres temas al menos hay visiones muy polarizadas. Sí, pero polarizadas porque yo creo que, unos planteamos la importancia de avanzar hacia una competitividad. ¿Por eso? Que, como le dije, es la alternativa para la generación de empleo, y en eso nosotros simplemente señalamos. Por eso, pero es que, don Enrique, los sectores sociales le reclaman a ustedes todo el tema del fraude fiscal y las exoneraciones como el tema que está pesando en el déficit fiscal. Mire, y ustedes sí, le reclaman a los sindicatos que es el tema del empleo público. Entonces, sí hay polarización. Sí existe polarización y vuelvo a decirle porque hay una forma de interpretar los planteamientos y las posiciones. Por supuesto que nosotros como Cámara de Industrias de Costa Rica hemos sido abanderados del combate al contrabando y la evasión fiscal. La posición de la Cámara de Industrias ha sido consistente a través de los años en torno a buscar soluciones a los problemas estructurales. Pero la evasión es de 2 billones de colones, hoy por hoy. Por supuesto, hay que combatir la evasión, pero también hay que solucionar los problemas que tienen que ver con que el gasto se sigue disparando en Costa Rica. Y no estamos hablando de suprimir ni mucho menos afectar derechos adquiridos de los trabajadores, estamos hablando de excesos, estamos hablando de si se van a otorgar anualidades, que esos estén orientados verdaderamente en función de la eficiencia, que los esfuerzos de tramitología que se puedan hacer se dinamicen y sean verdaderamente esfuerzos de fondo efectivos y no esfuerzos tímidos, que los trabajadores entendamos todos, del sector público y del sector privado, y los empresarios y trabajadores y sindicatos entendamos que tenemos que buscar soluciones a los problemas. ¿Ustedes participarían puntualmente? Por supuesto que participaríamos con gusto. ¿Y les gustaría que la Iglesia les llamara o que la Iglesia fuera protagonista? Bueno, la Iglesia yo considero que es un actor. A mí me parece que aquí tienen que sentarse el gobierno, los trabajadores, los sindicatos, las asociaciones solidaristas que no pueden ser excluidas tampoco del diálogo, y por supuesto el sector empresarial. Yo creo que alguien como la Iglesia Católica se presente como un facilitador, me parece muy importante, pero yo creo que aquí lo que corresponde es que procedamos de inmediato, cuanto antes. Me parece que hay que buscar soluciones a los problemas de carácter inmediato. Perfecto. Gracias, una última apreciación, ministro Shaw. Lo dice el señor Egloff, necesitamos arrancar inmediatamente con este gran diálogo. Bueno, ¿Están las posibilidades? Las manifestaciones que al respecto ha hecho tanto el presidente de la República como el señor ministro de la Presidencia
han sido la de acoger y darle la bienvenida a todo proceso. El gobierno mismo, desde el principio, hemos venido promoviendo espacios de diálogo que han sido efectivos y nos han contribuido a avanzar. Hoy lo va a promover. De manera que hoy el espacio que tenemos con el sector sindical va en esta perspectiva del diálogo social y de la construcción de acuerdos. De manera que entre más amplio y estructural sea un proceso de estos, pues muchísimo mejor. De manera que desde el punto de vista nuestro, del Ministerio de Trabajo, siempre estamos dispuestos a promover y a participar en esos procesos. Podríamos esperar que hoy a la 1:30 salga un pronunciamiento de inicio de diálogo. No, bueno, pero hoy básicamente lo que vamos a tener es una sesión de información con la dirigencia sindical. A partir de ahí veremos qué sucede, pero solo esperamos que avancemos por los caminos del diálogo y del acuerdo nacional. Muchísimas gracias a don Víctor Morales, ministro de Trabajo y Seguridad.